capítulo 37 del profeta Ezequiel. Si podemos ponernos en pies para dar reverencia a la palabra del Señor. Un pasaje bíblico muy conocido, un pasaje bíblico donde se ha predicado un montón de veces, pero de nuevo vamos a visitar este valle y vamos a prepararnos para oír lo que Dios tiene para nosotros en este día. Ezekiel chapter 37, verses 1 to 10. I will read it, follow along, O Lord, with your minds, with your heart, with your spirit. Yo lo voy a leer, ustedes sigan con su mente, su corazón, su espíritu. Y así dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profetice pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos de todos destruidos. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y los haré subir de vuestras sepulturas y os traerá a la tierra de Israel. Que el Señor añade bendición a su palabra. Amen and amen. Now Lord, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, my Lord, my rock, and my Savior. Amen and amen. Pueden sentarse. Uno de los pasajes más interesantes, uno de los capítulos más dramáticos que encontramos en la faz, en la palabra del Señor, el valle de los huesos secos. Y es bello este capítulo. No es un capítulo de horror, no un capítulo like we just finished celebrating Halloween, and it's not a horror story. It is one of the most powerful, one of the most dramatic, one of the most beautiful chapters in the entire Bible and in the Old Testament, the Valley of Dry Bones. Y lo primero que yo quiero que nosotros entendamos siempre en la palabra del Señor es cómo Dios se mueve y cómo Dios mueve en nuestra vida. Lo primero que yo quiero que nosotros entendamos es que Dios tiene una manera de siempre enseñarnos a nosotros su poder y su propósito en nuestras vidas. Yo quiero que voy a repetir eso porque no sé si lo oyeron bien. Dios tiene una manera de siempre enseñarnos a nosotros su poder
y su propósito en nuestras vidas. Y muchas veces, como Dios lo hace, siempre trayéndonos a lugares de imposibilidades. ¿Me oyeron en eso? Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. Dios quiere enseñar qué poderoso Él es. Y Dios muchas veces quiere enseñar su poder, no para que nosotros sigamos diciendo, wow, he's strong, sino para que nosotros entendamos el Dios en el cual servimos y el Dios que nos tiene en su mano y el Dios que nos está llevando a nosotros. Si Él es grande y poderoso, no hay ningún problema que tú tengas, no hay ninguna enfermedad que tú tengas, no hay ninguna situación que tú tengas en el cual ese poderoso Dios no puede resolver, porque Él es Dios todopoderoso. Y Él siempre tiene un propósito en nuestras vidas. Yo quiero que entiendan eso muy bien. I want you to understand that very well, Church of God, that God always has a purpose in every one of our lives. Nunca piense que Dios no tiene propósito conmigo. Nunca piense que solamente Dios tiene propósito con los que son líderes en la iglesia. Yo simplemente vengo aquí todos los domingos, yo simplemente me siento, yo canto mis canciones, me dicen hello, goodbye, y después del culto yo me voy. Y algunas veces hay personas que piensan, eso es lo único que yo hago, yo no sé si Dios tiene un propósito conmigo. Yo quiero decirle que si tú eres un hijo o una hija del Señor, y si aún tú todavía no conoces al Señor, Dios tiene un propósito en cada uno de sus vidas. I want you to know that. I want you to understand that. I want you to hear that God has always a purpose in each and every one of your lives. Y la manera que muchas veces Él nos enseña ese propósito es trayéndonos a lugares de imposibilidades. That's the strange thing about God. Eso es lo bello y lo raro de nuestro Señor. I love Him for that. Me da dolor de cabeza de vez en cuando, but I love God for that. Yo amo al Señor por eso, cuando Él nos trae esos momentos de imposibilidades. De cuando Dios nos trae momentos de imposibilidades, ¿qué nos sucede a nosotros? Muchas veces nosotros, ¿qué pasa a nosotros cuando estamos en momentos de imposibilidades? Nos ponemos ansiosos, ¿sí o no? Nos ponemos nerviosos. Algunas veces hasta nos rendimos. I give up. Cuando Dios nos trae momentos de imposibilidades, algunas veces comenzamos a ponernos ansiosos, si tú eres como hermana Cookie, forget it, she's going to drive you crazy. She's going to drive you crazy. Cuando llegan esos momentos de imposibilidades, porque siempre buscamos la manera de resolver. Y cuando llegamos a momentos de imposibilidad, hay personas que cuando llegan a momentos de imposibilidades, ellos se rinden, se quedan ahí, se sientan, se duermen, se mueren. Hay otras personas que cuando llegan a los momentos de imposibilidad, inmediatamente están buscando cómo salir de esto, cómo salir. Pero algunas veces buscamos en los lugares donde no debemos buscar. Y muchas veces Dios nos trae esos momentos para que nosotros, en lugar de mirar a lo que está en el horizonte, el Señor nos trae esos momentos de imposibilidad para que nosotros podamos levantar nuestra mirada al Dios que tiene toda la solución. So He brings us to those places of impossibility so that we can then trust in Him and rely in Him. Para que podamos entonces confiar en Él y depender en Él. Esos son los propósitos por los cuales Dios siempre nos trae a esos momentos, porque Él quiere hacer algo en nosotros. Y yo comencé diciendo que Él tiene siempre un propósito y un poder para enseñarnos. Él trae al profeta Ezequiel y le presenta algo imposible. Ezequiel está, y lo primero es que Dios hace que Ezequiel vea todos los detalles. Y algunas veces Dios nos tiene que traer esos lugares de imposibilidades. Algunas veces Dios quiere que nosotros miremos también las situaciones en nuestra vida que están, quizás no funcionando bien. Porque hay gente que también algunas veces cuando pasan por momentos difíciles entran en un aspecto psicológicamente de denial. Andan como que no hay ningún problema. Todo el mundo puede ver que tú estás en un problema y la persona que está en el problema, I'm fine. That's not a problem. Your house is about to fall down. No, it's still good. Your car's about ready. It can still run. Your husband's about to walk out the door. He's coming back. Your wife, man, that's just her way. Hay gente que algunas veces viven en denial.
El Señor nos trae, y cuando Él trajo a Ezequiel, Él hizo a Ezequiel caminar por ese valle. Y hizo a Ezequiel observar ese valle. Y fíjense en lo que Ezequiel dice. Era un valle lleno de huesos y muchos huesos. Y entonces Ezequiel da otro detalle. Y no solamente eran muchos huesos, pero eran bien secos. Al extremo. They were very dry bones. Algunas veces Dios nos trae a momentos para que nosotros tengamos que entender y mirarnos en el espejo, mirar la situación y entender todos los detalles de nuestra vida. Dios nos trae a esos momentos. You all got real quiet right now. Dios nos trae a esos momentos con el propósito de ¿qué? De hacer su bendición en nosotros. Porque Dios quiere sanarnos. No solamente físicamente, pero nos quiere sanar aquí también. Nos quiere sanar aquí también. Right? Porque déjame decirle algunas veces, hermano, algunas veces hay gente loca en la iglesia. ¿Saben eso? Hay gente loca en la iglesia, yeah. Hay alguna gente que son tan locas que ni los demonios van a entrar en esa vida. No, esa persona está loca. Yo no voy a poseer esa vida. Esa persona está más loca que you know. Dios siempre quiere bregar con toda nuestra locura. Y todos tenemos un nivel de locura. I'm going to admit it. Yo tengo un nivel de locura en mí. You know, we all. Pero Dios siempre nos trae a esos momentos. Porque Dios quiere que nosotros entendamos que Él tiene el propósito y la solución a nuestra vida. Y entonces cuando Dios nos trae ahí, entonces Dios nos hace una pregunta, le hace una pregunta a Ezequiel. Y muchas veces cuando Dios nos trae a momentos de imposibilidad, Dios como que siempre nos trae una pregunta. Y ya a mí me encantan las preguntas del Señor. I also love the questions of God. They are the most crazy questions that He asks. Yo amo cuando Dios nos hace preguntas. Algunas veces son obvios, algunas veces son what? Pero cuando Dios hace una pregunta, y cuando Dios trae al profeta Ezequiel, Él le hace una pregunta y le dice, hijo de hombre, o al profeta, ¿pueden vivir estos huesos? Y Ezequiel, él contesta in an interesting way. Ezequiel en realidad, Ezequiel entiende que la respuesta humana es no. Muchas veces nosotros vemos nuestra situación, vemos nuestra condición, vemos nuestras vidas, vemos lo que está alrededor y muchas veces lo único que sale de nuestra boca siempre es un no, que muchas veces es negativo, o vemos que es imposible, o vemos que no hay esperanza, o vemos que ya la situación es beyond repair. And so a lot of times God brings us to that place of the impossibility, especialmente cuando nos confrontamos con esos momentos que nosotros los vemos imposible, pero nosotros hemos terminado de cantar ese cántico que todo es posible si yo puedo creer. Pero en los momentos de imposible, cuando Dios nos hace la pregunta, lo primero que quiere salir de nosotros es decir, no hay remedio, no hay esperanza, no hay solución, no. Y Dios trae a Ezequiel a ese momento y Dios le hace la pregunta a Ezequiel, ¿pueden vivir estos huesos? Y Ezequiel mira y él dice, no. Lo que está en Ezequiel es decir no, pero en ese momento Ezequiel, por lo menos, él ha podido avanzar un poquito en su caminar con fe. Y en lugar de Ezequiel responder con un no, que es la tendencia que todos nosotros vamos a poder decir, queremos decir, si estuviéramos en esa situación. Fíjense en las respuestas de Ezequiel en el verso 3, vivirán estos huesos. Y Ezequiel no dice no, pero yo estoy seguro que Ezequiel miraba, this is impossible. Estos huecos están muy secos. Pero Ezequiel no dice no, Ezequiel dice, Señor Jehová, tú lo sabes. That was a nice sidestep answer. He sidestepped it. And he's not fooling God. Él no está ahí, él no está, Dios sabe todo, pero él no dijo, no, él como que, tú lo sabes. En Ezequiel, y muchas veces eso no pasa a nosotros, ¿verdad? Cuando Dios nos hace, ¿puedo yo arreglar tu situación? ¿Puedo yo arreglar su relación, su matrimonio, su familia, su condición,
su enfermedad. Ezequiel dice, oh Jehová, tú lo sabes. En parte he says this, pero a la misma vez Ezequiel entiende algo, por lo menos, y eso es lo que nosotros tenemos que captar. No vamos a culpar a Ezequiel, porque por lo menos Ezequiel nos está enseñando algo, que Ezequiel, él tiene una fe grande en Dios, y él sabe algo de Dios, que Dios sí es todopoderoso. So, aunque la respuesta en Ezequiel en su corazón, viendo la condición, su humanidad quiere decir no, pero Ezequiel, él dice, tú lo sabes, oh Dios. En parte Ezequiel también, como el Padre en el Nuevo Testamento, tengo fe, pero ayuda a mi poca fe. Él en parte está diciendo, tú lo sabes, oh Dios, pero en parte Ezequiel está diciendo, pero yo sé que para ti no hay nada imposible. So, tú lo sabes, oh Dios. Y Dios nos trae siempre a nosotros a esa situación. Porque Dios quiere que despertar en nosotros. Dios quiere sacar de nosotros. Dios quiere que brote de nosotros ese tipo de fe. Señor, la situación se ve imposible. La situación se ve que se ha perdido. La situación se ve que no hay esperanza. La situación se ve que todo es no. Pero Señor, voy a seguir confiando en ti. Y si aún tenemos que confesar como el Padre en el Nuevo Testamento con Jesús, Señor, yo tengo fe, pero ayuda a mi poca fe. Ayuda a esos momentos donde yo tengo fe, pero that's being real. Because we all have those moments. Lord, I have faith, but I'm not really sure. Lord, I have faith. Help my little faith. Tengo fe, Señor, pero ayúdame en esos momentos. Yo no estoy seguro si estos huesos pueden vivir, pero tú lo sabes. Y yo tengo que moverme a una realidad que hay posibilidades en ti. Es un movimiento de fe. Y cuando nosotros nos movemos así, otra vez, ¿qué dijo Jesús? Si nosotros tenemos fe como un ¿qué? Granito de mostaza. ¿Ustedes han visto un granito de mostaza? Es tiny. Es tiny. Un granito de mostaza. Y lo que el Señor estaba diciendo es que Él estaba tratando de decir, no necesitamos tener una super religiosa fe como algunas veces, en la iglesia. Si nos hemos criado en la iglesia, nos paramos ahí y oramos, amantísimo Dios, Padre. No. Dios dice, si aún tú tienes una fe, Señor, yo no sé si, pero yo voy a creer en ti. That's granito de fe. Lord, this is a rough one. I don't know, but I'm going to keep trusting you because you say so. A mí me encanta cuando Pedro tenía ese tipo de fe. Cuando Jesús dice, vamos a pescar otra vez. Hemos estado pescando toda la noche y no hemos recibido. Entonces, ¿cómo es la respuesta de que Pedro? Ok, Señor, vamos a lanzarnos de nuevo al lago. Because you say so. Y algunas veces ese es el tipo de fe que necesitamos hacer. Ok, Señor, because you say so. Pero eso es suficiente. Y el Señor se sonría cuando nosotros hacemos eso. Come along with me. Come on. Okay, all right. No, venga conmigo. Tú te vas. Todo va a salir bien. Ok. ¿Cuántos de nosotros algunas veces nos ha pasado? Come on, es que ya todo se dañó. Just come with me. Ok, because you say so. Ese granito de fe. Ezequiel oye la voz del Señor. Ezequiel responde y Dios no termina con Ezequiel. Ok, Ezequiel, tú tienes un poquito de fe, tú tienes ahí, yo sé. Y entonces Dios le dice a Ezequiel, proclame la palabra. Y lo que Dios quiere dejarnos a nosotros entender es que cuando Dios está y nos pone en esa situación de la imposibilidad, cuando nos lleva a ese valle, when God brings us to that valley of impossibilities, it's because God is going to say, yo comencé diciendo es porque Dios tiene un propósito y un poder en nuestra vida. So when He brings you, cuando el Señor te trae, o algunas veces cuando vienen esos momentos de imposibilidades, porque hay momentos donde vienen los valles de imposibilidades, pero cuando vienen los valles de imposibilidades en nuestra vida, lo lindo es que quien siempre está con nosotros, el Señor Jesucristo.
el Señor con nosotros. Algunas veces el Señor nos trae a los valles de imposibilidades y algunas veces tú y yo we're minding our own business y vienen los valles de imposibilidades. Pero cuando vienen esas situaciones, lo lindo es que, pero ¿quién siempre está con nosotros? Jehová Todopoderoso. So, en todos esos momentos Dios siempre va a hacer un propósito. I began saying he has a purpose. Él tiene un propósito. So, Él le dice y entonces Él proclama y Él dice profetice. Y uno de los propósitos que Dios quiere hacer en nosotros es que nosotros también oigamos la palabra del Señor. Recibamos la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Oigamos la profecía que Dios tiene para cada uno de nosotros. Oigamos las bendiciones, oigamos las exhortaciones, oigamos las correcciones, oigamos las bendiciones, oigamos todo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ese es el gran propósito cuando Él nos trae a esos lugares. Para que oigamos, porque cuando nosotros oímos, ¿qué dice la palabra? Ahora la fe viene por el oír. Y el oír, ¿qué? Por medio de la proclamación. Cuando Dios nos habla, Él no simple habla para que nosotros oigamos. No, Él habla porque Él tiene algo verdadero y propósito. Algo que tú y yo tenemos que hacernos dueños de lo que Él nos está diciendo a nosotros. Y entonces Él dice, habla. Y cuando la palabra de Dios habla, fíjense en lo bello como describe el profeta Ezequiel. Que cuando Ezequiel comenzó a hablar, comenzó a hacer algo. Comenzó a venir un ruido, un temblor, un movimiento. Y eso es lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. Cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas, Dios va entonces a hacer un temblor en ti. Él va a hacer un ruido en ti. Él va a mover a un terremoto espiritual en ti. Él va a hacer en ti lo imposible. Y eso es lo que el propósito de la palabra cuando viene a nosotros. When you receive God's word and God's word truly penetrates, it's as if though when God spoke, all of a sudden there was like an earthquake. There was a trembling. There was a rumbling. There was a movement. And when the word of God comes into your life, He's going to rumble you and tremble you in your heart and your spirit. Él te va a tumbar, Él te va a arreglar, Él te va a arrastrar si Él tiene que hacerlo. Pero Él va a hacer ¿qué? En tu vida un propósito. When that word comes into you, ¿cuántos de nosotros hemos recibido la palabra y nos ha tumbado en una manera emocionalmente, espiritualmente? ¿Cuántos de nosotros cuando hemos recibido la palabra algunas veces lloramos sin saber por qué estamos llorando? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido la palabra y en ese momento donde quiera si estamos en la casa tenemos que doblar rodillas, poner nuestros rostros sobre el piso? Have you had that experience? ¿Han tenido esa experiencia? Porque cuando la presencia de Dios entra en ti, esa palabra te habla a ti, es que te tiene que tumbar, porque Dios ahí se está revelando a ti, ese Dios grande y poderoso. Está revelando su presencia en tu vida. Y la única manera que podemos entender eso es como que si Dios está haciendo un terremoto, un ruido, a rumbling in our hearts. De uno de los propósitos que Dios quiere hacer es que cuando esa palabra entre en ti, Dios quiere comenzar a sacudirte. Dios quiere cambiarte, Dios quiere hacer algo, un ruido. Dios quiere comenzar a hacer la obra. Y algunas veces para hacer la obra Él tiene que mover cosas, Él tiene que tumbar cosas, Él tiene que botar cosas. You know, when you do spring cleaning, fall cleaning, ¿qué hacemos? En la iglesia algunas veces we got to start throwing things out. Throwing things out in our life. Y eso es lo que el Espíritu de Dios hace. And it hurts sometimes. Algunas veces duele cuando Dios comienza a hacer la limpieza. Pero eso es lo que la palabra de Dios hace. Cuando entra esa palabra, comienza a ser como un terremoto, un rumbling, un ruido, a rumbling, a movement of the power of God. Nunca le tengas miedo cuando Dios se mueve en tu vida de tal manera. ¿Qué es lo que está pasando? Dios te está hablando y no solamente hablando, pero Dios está haciendo algo. Porque eso es lo que Dios hace cuando Él nos trae el valle de lo imposible. Él tiene un propósito. Él no solamente nos tira en el valle, okay, see you, goodbye. Él siempre tiene un propósito. Y uno de los propósitos que la palabra de Dios hace es que hace grandes cosas. En el libro de Ezequiel, y simplemente quiero usar el simbolismo, I'm going to finish this message soon. Pero una de las cosas que también tenemos que entender es que cuando Ezequiel comenzó a proclamar, comenzó a venir un ruido, porque ese es el poder de la palabra del Señor. El Dios de poderoso. ¿Cuántos saben que servimos un Dios de poder? ¿Ok?
Y nosotros como iglesia y nosotros como creyentes tenemos que andar siempre con ese poder. El mundo nos está tratando de avergonzar. No, pero cuando tú y yo somos cristianos, I'm a Christian, I'm a child of God. No que vamos a ser groseros o vamos a ser egoístas o vamos a ser narcisistas, pero nosotros también debemos andar. Y cuando la gente, no, excuse me, I'm a child of God. Yo soy un hijo del Señor, yo soy una hija del Señor. Tenemos que andar con ese poder. Porque cuando Dios se mueve, eso es lo que Él hace. Pero cuando Dios mueve también, fíjense que comenzó a pasar. Entra la palabra, hay una presencia, un poder. Y esa palabra, ese poder, no solamente es palabra, es acción. Nos dice el valle que comenzaron que juntarse los huesos a huesos. Y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Él comienza a unir lo que está fracturado. Él comienza a arreglar lo que está roto. Él comienza He begins to unite. The word of God says that when the prophet spoke, there was a trembling, because that's the power of God. But then it's not just a word, it's an action. And it says that all of a sudden bone began uniting with bone. And that's what God does in our lives. When God's word speaks into our hearts, He begins to fix the things that are broken. He begins to unite. Algunas veces él tiene que unir. Algunas veces quizá hay un matrimonio que está al punto de divorciarse, pero cuando la palabra de Dios entra y ahí penetra y arregla, Él comienza entonces a unir. Algunas veces hay relación que está fracturada entre padre e hijos, pero cuando la palabra de Dios entra, ahí Él comienza a unir. Algunas veces entre hermanos y hermanas, cuando la palabra entra, comienza a unir. Algunas veces en nuestra misma iglesia somos pueblo de Dios, pero algunas veces estamos divididos. Pero cuando la palabra de Dios comienza a moverse en la iglesia y en nuestras vidas, Él comienza entonces a hacer un terremoto espiritual. ¿Y qué hace? Él comienza a unir la iglesia. Hueso a hueso comienza a unir. Hueso a hueso en tu vida, tu mente puede estar fracturada. ¿Cuántos de nosotros tenemos mente fracturada? With fractured minds. I don't know what I want to be. I don't know. I'm still trying to find myself. Alguna vez tú hablas con la juventud, adulto. Todavía, yo no sé quién. I don't know. That's why psychologists, they're making a lot of money. I don't know. I'm so confused. Who am I? And forget it, con todo lo que están dando hoy en día. Are you a man? Are you a woman? You're a man and you're a woman. What am I? Who am I? Fractured minds. But see, God, cuando la palabra de Dios habla, Él también une esos pensamientos. Él une esas emociones. Are you following me? I'm screaming at you, but God's word, eso es lo que Él hace. Y no solamente entonces él comienza a unir, Él pone las cosas en orden. Porque cuando Dios une, Él une los huesos tal como son. Él no puso la cabeza, the skull, ¿cómo se dice? El cráneo, Él no lo puso. So, cuando Él comenzó a unir los huesos, Él comenzó a unir exactamente. Cada hueso de los brazos iban. Él no puso el hueso que es de la pierna aquí en el brazo y del hueso del... No. So, cuando Dios habla y su palabra mueve, lo primero que Él hace, Él une, Él va a unir. Pero Él va a unir ¿con qué? Él pone las cosas en orden. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos orden en nuestra vida? Que somos un chorro de desordenados. God puts my life in order. Amen. It might take some time, but He's putting it in order. Quizás va a coger algún tiempo, pero está poniendo las cosas en orden. Las esposas son buenas en ponerlo a nosotros en orden, a los esposos. ¿Tú vas a salir de la casa vestido así? No. Yo voy a caminar contigo. Yo no voy a caminar contigo vestido así. No. Go back and, Nosotros los hombres tiramos las cosas, pero la esposa nunca. No. Los zapatos no van aquí. En orden. So Dios pone las cosas en orden. Él toma nuestra vida y la pone en orden. So nos une. He unites us and He puts in order. Él coge ese matrimonio y lo va a unir y lo va a poner en orden. Lo pone en orden. Él coge la familia, padres a hijos, nos va a unir y nos va a poner en orden.
You know, sometimes young people, you may not understand. You know, remember the Fresh Prince, you know, Will Smith, you know, the Fresh Prince of Bel-Air. Parents just don't understand. Remember that song? But sometimes God, He'll put in order. He'll unite us, and then He'll put it in order, and then you'll start realizing, you know, wait till you get a little older, then you're going to realize, you know, I got to thank God for my parents. They knew what they were doing. But at the time, like, my parents just don't understand. No, but God puts order. He not only unites, He puts order. Él pone las cosas en orden. Él pone tu vida en orden. Tus sueños, tu carrera, tu fe, todo Él lo pone en orden. Porque eso es lo que Dios quiere hacer. Pero fíjense, nos trae al valle de lo imposible. Y comienza entonces el Señor a enseñarnos lo que tú ves imposible. Fíjense como yo lo estoy haciendo posible para ti. Y entonces lo veo que también es que cuando Dios habla, no solamente une y pone en orden, pero entonces también Dios le dice al profeta, respire y hable, profetice una vez más. Porque ahí no termina, no solamente Dios quiere unir y poner en orden, Dios quiere darnos ¿qué? Vida. Porque hay gente que alguna vez aparentemente uno cree que su vida está unida y su vida está en orden, pero no tienen vida. They're not living, they're not really living. Dios quiere que nosotros vivamos, y la manera de vivir no es como el mundo, no es tener mucho bling bling, ching ching y todo eso. That's nice and that's nice. Pero, you know, hay gente que tienen grandes mansiones, tienen un dormitorio grande, pero no tienen nunca una noche de paz y descanso cuando van a dormir. Yeah, they have a big mansion, a big bedroom, they have many rooms, you know, but they have no rest, no sleep, because their lives, it just doesn't, you know, it's always anxious, siempre está ansioso. Pero Dios quiere darnos ¿qué? Vida. Una vida que tiene propósito, una vida que tiene bendición, una vida que es guiada. Y Dios quiere que nosotros también nos despertemos y tengamos vida. Fíjense, profetiza, y cuando profetizó, ¿qué pasó? Esos huesos y esos tendones y esas vidas. Y tenemos que entender y mirar ese retrato que cuando Ezequiel profetizó, él vio los huesos formarse. Entonces lo que Ezequiel estaba viendo, él estaba viendo un acto de creación de nuevo. Y de un valle lleno de muchos huesos comenzó entonces Ezequiel a ver un valle de muchos cadáveres. He began to see bodies. From a valley of many bones, all of a sudden when he prophesied and God began to do what God does, all of a sudden Ezekiel was surrounded by dead bodies. He was in a valley of bodies. Cadáveres. Ezequiel, cuando él miró, él estaba en el medio de un valle lleno de cadáveres. Pero entonces Dios dice, profetice otra vez. Porque algo que la palabra de Dios quiere hacer es darnos que despertar nuestro espíritu. Despertarnos para que podamos vivir. And you may be living, but if you're living not following the Lord, you're not really living, and God wants to wake up in your spirit His glory. Dios quiere despertar en ti su gloria. Dios quiere despertar en ti ese espíritu que Él ha puesto en ti cuando tú recibiste a Cristo. Dios quiere despertar en ti ese espíritu más y más, para que nosotros podamos entonces vivir, ser resucitados, ser avivados. So, cuando profetizó Ezequiel, ¿qué pasó? El Espíritu vino sobre esos cadáveres y comenzaron entonces a vivir. Y eso es lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en nosotros también. Hay muchos que algunas veces están en la iglesia, pero no están viviendo bajo ese poder de la resurrección, bajo ese poder del avivamiento, bajo ese poder del Espíritu. You're just going through the motions. Pero cuando Dios te trae al valle, Él quiere unir, poner el orden, y Él quiere respirar en ti ese espíritu para que tú puedas vivir. Y vivir en su poder, y vivir en su unción, vivir en su guianza. Saber que donde quiera que tú vayas, yo siento la gloria y la presencia del Señor. Y aunque tú no lo sientes, pero yo lo proclamo con toda autoridad, porque Él dice que Él está conmigo. So también tenemos que, hoy en día la sociedad secular, everything is by feelings. La gente ya no, they don't look for facts. Todo es por feelings. Todo lo grande también, lo político y todo it's going by feelings. So cuando ellos van a implementar, it's by feelings. You make me feel bad. I got triggered. You make me feel bad. El cristiano no puede andar con feelings. Yo siento al Señor. Y cuando tú no sientes al Señor, ¿qué pasa? ¿El Señor no está contigo? No, tenemos que entender que cuando aún yo estoy pasando por momentos donde yo no siento
siento el gozo, yo no siento para cantar, yo no siento alegre porque estoy pasando por una de Egipto, estoy pasando por forget it, yo no siento. Eso no quiere decir que el Señor no está contigo. Y uno cuando está en esos momentos, uno tiene también decir, aunque no lo siente, pero yo sé que Dios está conmigo porque Él dijo, Él estará conmigo hasta el fin del mundo. Su palabra es verdadera, aunque yo lo sienta o no, pero Él es fiel a mí. Y por eso entonces tú y yo tenemos que siempre andar sabiendo, Él está conmigo. Él quiere despertarnos a esas realidades. And even when you're still in the impossibility, oh my God, Lord, I'm about ready to give up. But then what do we say? God is good all the time. And why? He's with me. He's with me. Él está conmigo. Es que, pastor, tú no entiendes. Yo estoy en el infierno en estos momentos. Pero tú puedes decir, pero Él está conmigo. Tú no entiendes lo que estoy pasando. Pero la fe verdadera es, pero Él está conmigo. Y aunque no lo veo y no lo entiendo, pero yo sé que Él me va a sacar de esta. ¿Por qué? Porque Él me lo ha dicho, Él me lo ha prometido. Quizás no me va a sacar a la manera como yo quiero, pero Él me va a sacar. Quizás Él no me va a dar la respuesta la cual yo quiero, pero Él me va a dar la respuesta. Y su respuesta es perfecto para mí, porque Él me prometió eso, aunque yo no lo siento. But praise God que no somos guiados por nuestra fe, guiada por sentimiento, nuestra fe guiada porque esa palabra que cuando Él proclama hace un terremoto en nuestra vida, nos hace temblar, mueve y une y ordena, y entonces ¿qué? Vivifica, resucita y nos despierta. Ve, el Señor muchas veces nos lleva a ese valle. Y después que Dios hace eso, Ezequiel se dio cuenta de algo, y con esto termino. Comenzaron a despertar. Ezequiel vio huesos, Ezequiel vio cadáver, y cuando Ezequiel habló y entró el Espíritu, comenzó él no ver vidas ahí acostadas, él vio un ejército en pies. Él vio vidas vivientes, pero ¿qué? Parados, no acostados. Y eso es lo que Dios entonces quiere hacer en nosotros también. Eso no quiere levantar, Él quiere ponernos sobre los pies. Y entonces, ¿qué es lo que Ezequiel vio? En lugar de huesos secos, cadáveres en un valle, Él comenzó a ver vidas vivas, parados. Y entonces Dios dice más o menos, es como que un ejército. Y eso es lo que tú y yo somos un ejército del Señor. Estamos aquí levantados, somos ahí para confrontar la batalla. So, el Señor nos lleva al valle de lo imposible. He brings us to the valley of the impossible. But then He lifts us up and He builds us up to be what? An army for the Lord. Él nos levanta para entonces ser que un ejército del Señor. Pero aquí está el secreto, la batalla ya es ganada. La batalla ya, el Señor, la victoria ya es nuestra. ¿Y dónde es que la victoria se hizo? ¿Dónde vino la victoria? Pastor, tú no ves lo que está pasando en Israel. Tú no ves toda la situación. Tú no ves que las cosas están poniéndose de mal a peor. Tú no ves que hay señales de la venida. Pero ya el Señor nos ha dado la victoria. ¿Cuándo? En la cruz del Calvario Él nos dio la victoria. Pero tenemos que seguir peleando. Pero Él nos levanta a ser ¿qué? Soldados. We have battle. The victory is ours. So tú y yo tenemos que seguir batallando, pero también lo más importante es seguir viviendo. El soldado que no tiene vida ya no le sirve para nada. Pero el Señor nos da la vida para qué? Ahí vivir, batallar, ahí gozar. So tenemos que seguir batallando y viviendo. Y la manera que tú y yo vamos a batallar es viviendo en la palabra del Señor. En la palabra y con la palabra. You got to battle with and live within the word of God and with the word of God. Tú tienes que tener la palabra de Dios en ti. Y tú tienes que tener la palabra de Dios contigo. So it has to be in you and with you. También tenemos que entonces seguir batallando en viviendo unas vidas que unidas. Vidas unidas en nuestro matrimonio, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestra iglesia, unos con los otros.
tenemos que seguir viviendo entonces también en y con el Espíritu de Dios. That's how it is. Dejando que el Espíritu de Dios tenga toda libertad en nuestra vida. Así es como nosotros entonces vamos seguir batallando y viviendo. Y ese es el propósito, ese es uno de los grandes propósitos. Y el Señor nos lleva y nos trae a ese valle. So, cuando tú te encuentres en tu valle de lo imposible, no te desmayes, no te rindes, don't give up. No, Dios te ha traído ahí porque Dios tiene un gran propósito en tu vida. Y Dios tiene un gran poder para que tú lo veas y lo conozcas y tú puedas andar dentro de ese poder. ¿Cuántos han entrado en ese poder? ¿Cuántos saben que Dios le ha dado y le ha bendecido? ¿Cuántos saben que ustedes, quizás ustedes han visitado este valle más de una vez? So, si Él te levantó y te sacó de un valle, Él te va a sacar de otro. So be a witness. So, en esta mañana yo simplemente lo estoy dando un reto para seguir adelante. No desmaye, no te rinde. En tu valle de huesos secos, alabe al Señor, porque Él tiene un propósito en ti. Y si aún tu alabanza no es fuerte, no entiendo, that's good enough. I'll take it. I'll take it. Y si aún tu fe es poquita, ¿qué dijo el Señor? Un granito. Eso es suficiente. Y si tenemos que aún con Pedro, because you say so, Lord. But be. So, cuando tú te encuentras y yo me encuentro en ese valle de huesos secos, alabe al Señor, aunque se ve, oh my goodness. Pero si Dios no ha hablado, and I hope He has, en esta mañana, cuando yo me encuentro en esos momentos de mi valle de huesos secos, amen. Dios me ha traído aquí porque le está haciendo algo bello en mí. He's going to do something great in my life right now. You have to see it that way. It is a perspective. Todo obra para bien. So, en lugar de murmurar, que es lo que el diablo quiere, no, yo voy a adorar. Porque en este valle, Dios está conmigo. Y en este valle, como cuando trajo a Ezequiel, Dios le enseñó a Ezequiel algo. Y Dios me va a enseñar a mí algo. Y al fin y al cabo yo voy a estar como un ejército viviente y poderoso y voy a ganar la batalla. En el nombre del Señor.